Bueno, este tema es un trabajo elaborado por un alumno de la maestría de Finanzas Corporativas de la UBA. Yo estoy como tutor de él. Recientemente lo ha presentado, está en evaluación por el jurado. Bueno, la idea era presentarlos los dos, pero por una cuestión de agenda personal y de viaje de Sebastián, lo voy a presentar yo. Es un trabajo que lo venimos investigando, el tema de gobierno corporativo, desde la maestría de finanzas, desde que se instauró la asignatura. Nosotros, si hacemos un poco de historia de SADAF, los primeros trabajos que se presentaron con el tema de gobierno corporativo, si no recuerdo mal, comenzamos con Ricardo en el 2007, que habló un poco de las buenas perspectivas para las finanzas y el gobierno corporativo. Después, en el 2008, comenzó con trabajos de Anaí y su equipo. Después hizo varias presentaciones Anaí. Y en nuestro caso, desde la UBA, también nosotros presentamos un trabajo de investigación con un enfoque tratándolo de hacer empírico. Cuando decimos empírico, es tratar de ver realmente cómo las empresas que cotizan en bolsa en la Comisión Nacional de Valores están presentando esta información. Entonces, el objetivo de este trabajo es tratar de evaluar este self-assessment que hacen las empresas de si cumplen o no con el tema de gobierno corporativo. Entonces, bajo ese seguimiento de análisis, que realmente es algo que nos interesa, porque también nosotros en unas jornadas previas tuvimos la posibilidad de hablar con quien era el presidente de la Comisión Nacional de Valores y le veníamos preguntando qué cosas iban haciendo para mejorar. Y ya hoy en día vemos que es un tema que cada vez está avanzando más y ahora les voy a comentar por qué. Entonces vamos a ver un poco los objetivos, el marco teórico, la metodología de análisis, ver cómo se están cumpliendo esas prácticas de buen gobierno corporativo por las empresas y ver qué cosas hay para mejorar. Entonces, el presente trabajo trata de analizar un poco cómo es la evolución de estas prácticas de gobierno corporativo en los años 2019, 2020 y 2021 por empresas que cotizan en la CNB. Si bien hay varios grandes principios que se trabajan en el Código de Gobierno Societario de la Comisión Nacional de Valores, nos vamos a focalizar en dos: en el tema del ambiente de control y en la participación de los accionistas y las partes interesadas. Y por último, de todo el relevamiento que hacemos de las respuestas de las empresas, ver qué cosas todavía quedan por mejorar en las empresas. Bueno, simplemente para recordar un poco el tema del marco del gobierno corporativo es la relación, la interrelación entre los accionistas, directorio y la administración. También acá está todo el tema que Jorge nos presentó el año pasado, recordando un poquito el tema del conflicto y la teoría de la agencia, cómo eso también influye en gobierno corporativo, ¿no? Los problemas entre la administración y la dirección, cómo mejorar esa dicotomía de objetivos diferentes para lograr que finalmente la administración trabaje en pos de los objetivos de los accionistas o los propietarios de la organización. Entonces, todo ese tema de la teoría de la agencia deriva en todo el tema de gobernanza. Bueno, los principios de gobierno corporativo sabemos que influyó mucho la OCDE en cuanto a la definición. Comenzó en el 2004, después en el 2015 sacó de 5 principios, pasó a 6 principios generales de gobierno corporativo, y actualmente la OCDE se está reuniendo y está haciendo evaluaciones para mejorar y probablemente incorporar algunos más. Nosotros también, como país, está participando en la OCDE y en este tema en particular, y se está tratando de sacar nuevos lineamientos. Hay reuniones este año, comenzaron, y se espera poder incorporar algunos temas, como por ejemplo el tema de la sustentabilidad. Entonces empezamos todo el tema de responsabilidad social y demás, se está viendo de incorporar en los principios. Paso rápido porque todo esto después lo tenemos en el trabajo. Recordando nosotros en Argentina, en la Comisión Nacional de Valores, las resoluciones que se fueron adoptando. Esto es algo, si nos fijamos, esto comenzó en este siglo, al principio del 2000, con todos los líos de las empresas corporativas, pero en la Comisión Nacional de Valores comenzó en el 2007 con una regulación donde el objetivo es que cada una de las recomendaciones y las orientaciones que hay que cumplir de buena gobernanza en la empresa
tengan que, en un principio era informar si uno cumple con esas recomendaciones o no y explicarlas. Esa metodología se implementó en la primera resolución del 2007, en la segunda del 2012 y en la última, la del 2019, ya tiene otro carácter. Hay que aplicarla o no y en tal caso explicarla. En esta última, en la de 2019, es donde ya comienza a darle más hincapié a todo el tema del análisis de gobierno corporativo, porque las empresas, anteriormente, el self-assessment, que decimos a veces, el autoevaluación, era decir sí cumple o no cumple, pero no explicaban el por qué. Nosotros habíamos hecho un trabajo que también presentamos acá con otro alumno de la maestría, que lo presentó en su momento en las jornadas de Bahía Blanca. Analizamos con el esquema anterior de si las empresas cumplían o no, asignábamos porcentaje y ponderaciones. Pero ahora lo que tratamos de actualizar es con la nueva normativa. Por eso este trabajo es desde el 2019 en adelante. Entonces, lo que nosotros nos concentramos es en los temas de este Código de Gobierno Societario, ambiente de control y la relación entre participación de los accionistas y las partes interesadas. Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros tenemos? Y acá hay que destacar lo que decía antes. En la Comisión Nacional de Valores, cuando hemos preguntado, una de los desafíos que tenía la Comisión Nacional de Valores en cuanto a este tema de gobierno corporativo es que, como es un self-assessment, es decir, cumple o no cumple, y no agregaba mucha información, acá son los usuarios de los estados contables, como esta es una información que se agrega como anexo luego del balance. ¿Para qué sirve esta información? Sirve para uno verificar como usuario, ya sea acreedor, inversionista, proveedor, saber si la empresa tiene una buena gobernanza, confía, y uno puede decir, bueno, le puedo invertir, puedo prestar, puedo participar. Lo que no había era una regulación y un control por parte del organismo de Contralor de que toda esta información que presentaban las empresas realmente eran buenas o no eran tan buenas. Entonces, nosotros, en el ámbito académico, lo que hemos hecho en trabajos previos fue, y con los alumnos de maestría, el desafío que teníamos era tratar de evaluar si las empresas de qué manera cumplen con las prácticas, porque como es textual, solamente dicen cumple o no cumple, habría que valorizar. Entonces, ¿cómo valorizamos? Valorizamos en cuanto a decir, cualitativamente, ¿no? Un punto si cumple realmente la práctica, en cuanto lo dice, medio punto si lo cumple parcialmente, y 0 si no lo cumple. Entonces, ahí hicimos una ponderación del grado de cumplimiento. Ahora bien, esto no existía nada desde la Comisión Nacional de Valores, donde sí tenía la Comisión Nacional de Valores, había dicho que podía en su momento comenzar a evaluar a las empresas. Recién este año salió algo que se llama, ellos le llaman monitoreo del Código de Gobierno Societario. Nosotros le habíamos preguntado antes al presidente de la CNB, en las charlas previas, si estaban haciendo la auditoría de la información que estaban publicando, porque las empresas prácticamente la información era muy escueta y no agregaba valor. Recién este año ya se creó una subsecretaría de gobierno corporativo una sugerencia donde está monitoreando el cumplimiento. ¿Qué es lo que están haciendo desde la CNB? Desde la CNB lo que hacen es, por distintas categorías de empresas, hacen el monitoreo durante 3 años de si están presentando la información de forma clara y adecuada. O sea, el objetivo por ahora de la CNB es decir, realmente la información que aclaran es clarificadora para que lo entienda cualquier usuario de los estados contables o no. Y en base a eso le da calificaciones. Entonces lo que hacen es, cómo están trabajando este año, comenzaron a hacer sorteo para elegir a cuáles son las empresas que van a monitorear y después van a hacer los monitoreos. Y las van a calificar en cada respuesta en 4 categorías: buena, insuficiente, mala y demás. Pero la calificación está en cuanto a que el texto de lo que dicen es claro y entendible para quien lo lee. Pero es una calificación, a mi entender, en cuanto a de que esté completa la respuesta, pero no en cuanto al contenido. O sea,
va a pasar mucho tiempo para que lleguemos a poder hacer una calificación de que realmente la empresa tenga un buen o mal gobierno corporativo. Es decir, lo que se está analizando es realmente si explica o no explica, pero no realmente si eso se lleva a cabo o no en las empresas y lo suficiente. Entonces, este es un tema que nosotros lo venimos debatiendo como SADA, y la verdad, lo interesante es que si vemos la evolución del tiempo, es lento, pero creo que algún día va a llegar a que tengamos alguna calificadora de buen gobierno corporativo. Nosotros tenemos los SEG, todos los indicadores que también nos va a hablar, creo que Gustavo mañana. O sea, las empresas cada vez van monitoreando indicadores, pero para gobierno corporativo hoy en día no hay un índice, por lo menos local. Es decir, a nivel internacional sí hay, Ricardo ya desde 2007 había informado que hay papers y hay organizaciones que monitorean, pero nosotros a nivel local todavía no tenemos. Pero bueno, creo que es un paso a paso. Entonces, la diferencia entre el trabajo nuestro y lo que está haciendo la CNB es que lo que busca es que la respuesta sea clara. El trabajo que hicimos con los alumnos es ver si lo que explican están cumpliendo o no las normas de buen gobierno corporativo. Entonces, nosotros asignamos este porcentaje y también identificar mejoras. Acá no voy a leer, pero está en el paper, cuáles son los principios. Entonces, algunos de ellos son, por ejemplo, si el directorio, en lo que es ambiente de control, si el directorio analiza el tema del riesgo, después vamos a ver si monitorea el directorio el tema de la auditoría independiente, de auditoría interna que sea independiente, después si los auditores internos realmente están capacitados en una compañía, si tiene un buen comité de auditoría, si el comité de auditoría tiene reglamentos, y después si el comité de auditoría también monitorea el tema de la elección del auditor externo y de qué manera el auditor externo cumple con los requisitos de idoneidad y un trabajo calificado. Estos son los grandes temas que están dentro del ambiente de control. Para el tema de los accionistas y partes interesadas, acá es más la relación para buscar el trato equitativo entre todos los accionistas. Entonces, uno de los temas prioritados es que haya un sitio web de la compañía donde se mantenga la relación con los terceros, donde se divulgue información financiera y no financiera. Después, que el directorio identifique cuáles son las partes o los terceros, ¿no? Los famosos stakeholders. De qué manera el directorio los tenga identificados de la organización y cuál es la interacción con ellos. O sea, acá lo que se busca es que el directorio conozca cuáles son los terceros interesados y cuál es la interacción con ellos. Se busca que haya un buen canal de comunicación entre la empresa y los stakeholders. Después acá han aparecido temas como el tema de los estatutos, que en los estatutos permitan también la participación en forma virtual a las asambleas, o que el directorio permita. Todo esto con la pandemia se aceleró y fue positivo. Y otro de los temas es el tema de la política de distribución de dividendos, que sea clara, concisa y que exista. Bueno, estos grandes temas nosotros hemos tomado estas compañías de la Comisión Nacional de Valores, elegimos las compañías más significativas del panel líder del Standard & Poor's Merval. Bueno, y yendo un poquito a las conclusiones generales, el alumno hizo un trabajo muy detallado de todas las compañías, de qué forma cumplen su puntuación y demás, pero simplemente para ver un poquito cómo ha sido la evolución, ¿no? Nosotros el trabajo estuvo enfocado desde tomar los balances presentados, los códigos de gobierno societario desde el 2019, el 20 y el 21. Obviamente algunas empresas cierran en diciembre, algunas otras en junio, ¿no? Por eso se tomaron estos 3 periodos. Entonces, viendo a grandes rasgos, tenemos la práctica 17, donde vemos que lo que se pretendía es que la empresa monitoree un sistema integral de gestión de riesgos. Como ven, el porcentaje de puntuación de 0 a 100%, en un momento teníamos el 68%, recién en el 2020 se mejoró un poco al 70%, y en el 2021 70%. Muchas veces las empresas lo que hacen es, dicen de qué manera están cumpliendo en un año y copy-paste el próximo informe suele ser lo mismo, salvo algunas mejoras. Entonces, quizás acá
algunas cuestiones. Esta mejora se debe, por ejemplo, en el primer caso, es por el caso del Banco Galicia, que hizo alguna mejora en cuanto al análisis de tener el análisis de gestión de riesgo, ¿no? Muchos tienen un alto porcentaje de cumplimiento, porque sobre todo la parte de los bancos, hoy hablábamos con Jorge, que obviamente es un tema de la gestión de riesgo, son normas de Basilea, entonces toda la parte de bancos lo tiene muy, muy analizado. Y el resto, bastante bien. Cada vez más el tema de gestión de riesgos en las empresas se están cumpliendo, pero bueno, todavía hay una oportunidad en varias empresas. Con respecto al tema del control sobre el auditor interno, que sean independientes, muchas veces lo destacable acá es, este porcentaje es 13% sobre 50, ¿no? Sobre el 100% de toda esta práctica, 50% le asignamos de ponderación al análisis de que los auditores sean independientes y tengan un plan anual, y lo que está mal es que no tienen un reglamento de auditoría interna. Claro, los que trabajamos en empresas corporativas y estamos acostumbrados a tener manuales de procedimiento, es algo que se tiene. Pero lo que nos llamó la atención, que sigue siendo muy pobre la performance de todas las compañías monitoreadas, de que no tienen un reglamento de auditoría interna. Claro, y el reglamento de auditoría interna lo que tiene que decir es más o menos qué riesgos se van a cubrir, cada cuánto, cuáles los monitoreos que van a ir haciendo, qué tipos de informes. O sea, acá realmente sigue siendo muy pobre el tema de tenencia de reglamentos internos. O sea, acá hay un área de oportunidad importante. Con el tema de la capacitación, de que sean el directorio que esté capacitado, independencia y con presupuesto, también hay un área de oportunidad. Por ahí, aquí solamente la empresa TGS mejoró, donde sacó algunos reglamentos internos para mejorar. Y bueno, el resto de las prácticas acá están bastante bien y se puede mejorar un poco más. O sea, si miramos la evolución del ambiente de control de todas las compañías, para no ser muy en detalle, después el trabajo está muy pormenorizado de cada empresa. Se ve que hay una leve evolución y todavía hay oportunidad de mejora, ¿no? Se pasó de un 71% a un 73,5% de puntaje. Esto es como el índice que hablamos antes en la exposición, de 0 a 100, nosotros todavía creemos que hay oportunidad de mejora. Si vamos al otro tema de la relación entre la participación de los accionistas y las partes interesadas, acá todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Se observa que hay temas que están muy endebles, que serían todo el tema de la identificación de las partes de los terceros, de los stakeholders. Todavía las compañías le dan muy poca atención al tema de las partes interesadas. Sí, solamente si vemos la calificación, hay un 26% de 50 y un 34% de 60. Es decir, los canales de comunicación acá no solamente es identificar cuáles son los stakeholders, pero después también hay que hacer todo un sistema de canal de comunicación a través de web o un responsable que permita tener interacción permanente de cuáles son sus problemas y si realmente la información que están recibiendo es la adecuada o no. Entonces, ese es un tema muy, muy desafiante, o sea, todo el tema de canal de comunicación. Y otro tema destacable es el tema del envío de la información previa. O sea, acá tenemos un 43% versus un 100%. Es decir, las compañías, acá es una recomendación, las compañías deberían enviarle a los que son, a los accionistas, un detalle de qué es lo que se va a tratar en la asamblea. ¿Qué es lo que recomiendan? Que no llegue la asamblea diciendo, este es el orden del día y estos son los temarios. Entonces, la práctica lo que reclama es que las empresas, con una antelación, por ejemplo, 30 días, les envíen, bueno, este va a ser el orden del día, este es el temario, en principio estas son las decisiones que se van a tomar, porque todos sabemos que en las reuniones de las asambleas anuales ya está definido quién es el auditor, cuánto se va a pagar de honorarios. Entonces lo que se pretende es que todas estas comunicaciones y de algún otro tema se
presente con antelación a los accionistas. Este le llaman paquete de información previa. ¿Qué es lo que después tendría que hacer la empresa? La empresa lo que tendría que hacer es revisar las respuestas y generar algún feedback con quienes hicieron cuestionamientos. Es más, lo que se recomienda después, cuando se presenta la información definitiva en la asamblea, que se haga alusión a los principales cuestionamientos previos, para que no sea una asamblea directamente que se vota y nada más. O sea, este es un tema que todavía hay mucho por mejorar. Inclusive, una de las compañías que relevamos que tiene mucha oportunidad de mejora acá es YPF. Por lo que hemos visto, YPF no contesta y no tiene ningún paquete de información previa. En las respuestas, cuando uno analiza todos los códigos de gobierno societario, hemos encontrado que en algunas contestan algunas cosas y otras cosas no contestan. Entonces, cuando le dicen hay que tener un reglamento interno, no dicen nada si tienen reglamento interno. O sea, las respuestas son muy escuetas. Entonces, cuando uno lee, dice, bueno, ¿realmente la empresa se preocupa o no? Un ni. Lo que sí es destacable este año de la CNB, con todo este tema del monitoreo, por lo menos lo que va a permitir identificar a las empresas es decir, no contestaste este punto y lo va a tener que volver a contestar. Entonces, hay mucha área de oportunidad si uno investiga realmente en los códigos de gobierno societario, se puede sacar muchas conclusiones y uno se puede dar cuenta quiénes realmente quieren mejorar y quiénes no. Pero bueno, hay mucho de lo que nos llama la atención cuando hacemos los trabajos es que grandes empresas, muchas cosas que son cuestiones de políticas, de armar políticas o planes, que no te preguntan si los planes son buenos. Cuando nosotros hacemos control interno decimos, ¿existe un plan? ¿El plan es bueno? El plan se... Entonces, ni siquiera en esta parte de los códigos de gobierno societario es decir que tiene un plan. O sea, no están diciendo que los planes internos sean buenos, las políticas sean buenas. O sea, los que fuimos auditores, somos auditores, también vemos. Lo primero que preguntamos, ¿existe un manual de políticas y procedimientos? Sí o no. Acá lo único que se pide es que existan. O sea, ni siquiera se dice que sean buenos, ni el tercer paso es que realmente se estén cumpliendo. Entonces, si las empresas no son capaces de decir, de tener un plan, menos podemos verificar que el plan sea bueno y que se cumpla. Entonces, realmente, si bien hay a través del tiempo de los últimos 7, 8 años que yo vengo monitoreando esto desde el Código de Gobierno Societario anterior y hay una leve mejoría, todo esto hasta que no haya un organismo de contralor que ponga foco y ponga presión para ir avanzando, no se va a lograr. Pero bueno, si miramos un poco evolutivamente, hay ciertas mejoras. Bueno, después el trabajo también consistió en hacer este análisis de los indicadores por distintos sectores, ¿no? Agrupamos los sectores en función de Standard & Poor's, Merval, el índice, y hicimos las conclusiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un poquito, es ver de qué manera se pueden mejorar, bueno, en el tema de ambiente de control, el área de comunicación. Acá en comunicación vale la pena destacar que son dos compañías correlacionadas, ¿no? Porque está el tema de Cablevisión. Entonces, si nos fijamos, Cablevisión y Telecom, ¿no? Al estar correlacionada, obviamente la respuesta de uno es igual que la respuesta del otro, pero tienen insuficiencia, son de los que tienen más oportunidades de mejora. El resto, más o menos, son todos parejos, y participación de los accionistas sin partes interesadas. Acá está un poquito mejor todo el tema del sector bancario, con 76%, y el área de energía es uno de los que tiene más oportunidades de mejora. Bueno, yendo a las conclusiones, entonces, nosotros decimos que a lo largo del tiempo hay una leve mejoría de las compañías, viendo un poquito más el tema de participación de los accionistas, ahí fue un poco mejor, también ayudó el tema de la pandemia, ahí mejoró los indicadores en cuanto al cumplimiento de que los estatutos permiten las asambleas virtuales. En muchas empresas ya las propias
modificaron los estatutos para permitir las asambleas virtuales, donde les permitió tener un mayor contacto con los accionistas, y todos mencionaron que la participación es muy buena, entonces por eso se ve una gran mejora en ese tema. El segundo punto es que no hay un sector donde haya totalmente un cumplimiento total de todas las prácticas y otro muchísimas oportunidades, son todos más o menos parejos, algunos tienen algo que más que otros para mejorar. Entonces lo que nosotros creemos que sigue habiendo oportunidad de mejora en cuanto a lo que se manifiesta que se hace de gobierno corporativo. Y no está escrito acá, pero es un objetivo que tenemos que seguir monitoreando. Algún día creo que deberíamos lograr tener algún índice de cumplimiento de buen gobierno corporativo. Ese índice no solamente sea este análisis de ver el tema de si presentan o no las prácticas, sino realmente de comprobarlos y monitorearlos y realmente tienen las realmente buenas prácticas de gobierno societario. Para eso se requiere un equipo de monitoreo, compromiso por parte de la empresa e intención de parte del organismo regulador de monitorearlo. Pero bueno, creo que es un paso y es una oportunidad también en el ámbito académico y profesional algún día de poder participar y crear evaluadoras de cumplimiento de gobierno corporativo. Eso creo que, si bien muchos participamos acá de áreas o hay áreas de investigación, de evaluación, creo que es una oportunidad que tenemos como profesional futuro y yo siempre se los manifiesto a los alumnos. Ya hemos visto que de a poquito está mejorando la CNB, paso lento, pero bueno, es un desafío y oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, abrimos. No hay mucho tiempo, pero bueno, acá está primero. Perdón. Una pregunta que, según lo que contesté, va a ir otra pregunta atrás. ¿Por qué crees que las empresas no le dan bolilla al tema del gobierno corporativo? Por lo pronto, las empresas son muy recelosas de enviar información interna. Los que trabajamos en empresas corporativas, internamente sabemos que hay mucha más información de la que se publica. Por eso yo creo que hasta que no un organismo de contralor o alguien no te presione o el mercado no te exija, no le prestas atención. Bueno, a eso va la pregunta mía. Yo conozco empresas que cuando, en el caso mío, estoy en la actividad aseguradora, vos sabés, y la actividad aseguradora, la superintendencia también está pidiendo. Ahora, cuando hay un organismo de contralor que pide algo que a los directivos no les importa un pito, perdón por la expresión, pero quiero ser muy claro, mal castigan, buscan a ver quién puede hacer esto que nos está rompiendo los pies el organismo de contralor, llámese CNB, superintendencia o lo que fuera. Sí. Entonces castigan al empleado que ven que no lo quieren rajar. Vos te vas a dedicar, vos sos contador, bueno, mira, a este lo queremos rajar porque nos sirve. Mira, que vaya a gobierno corporativo. O sea, no le dan bolilla. Y no le dan bolilla porque cuando vos lo que vos estás pidiendo es que haya presión de los organismos de contralor. Y eso es malo. Es como cuando los chicos, a mis nietos, por ejemplo, te digo el caso personal familiar, mis nietos, yo tengo nietos que son muy rebeldes. Y mi señora, que es la abuela, todo le dice que sí. Entonces yo le digo, no, tenés que marcarle el rumbo. Yo me pongo en CNB. Y mi señora no, me va a dejarlos vivir a los chicos. O sea, eso mismo te lo traslado a empresas. El empresario no, lo que le importa, esto me da utilidad, esto me permite competir en el mercado, me permite ganar más. Mientras no vean eso, el gobierno corporativo no va a servir para nada. Así como lo planteas, que tiene que haber presión, tiene que haber más contralor, tiene que haber conquistar a las empresas mostrándoles las bondades del gobierno corporativo. Por ahí hay que andar, y no por exigencias. Es una sugerencia, mi opinión, ¿te sirve o no? No, sí, estoy de acuerdo. En las empresas internamente, las corporativas mundiales tienen todo esto muy aceitado, tenés departamentos y los dueños de la empresa saben que la sustentabilidad de la empresa, ya no hablamos muchas veces internamente en la empresa como el objetivo del administrador financiero, incrementar el valor actual para los accionistas. Lo logran, pero saben con la sustentabilidad. Entonces, cada vez los empresarios internamente saben que tienen que hacerlo, pero hasta que no les toque el bolsillo, igualmente en el tema del mercado de capitales es muy pequeño. En
en el resto del mundo vos tenés paneles de gobierno corporativo y los paneles de gobierno corporativo realmente lo que lográs es inversiones de afuera de capital si tenés un buen gobierno corporativo. Pero acá el panel nuestro de gobierno corporativo son solamente los que mandan tres formularios más, nada más. O sea, no existe el panel de gobierno. Por eso, hasta que no existe un panel de gobierno corporativo y fondos de inversión que te inviertan, las empresas locales no le prestan. Pero bueno, ahí está, estoy de acuerdo con vos, que internamente nosotros tenemos que fomentar las bondades de un buen gobierno corporativo. Bueno, los que estamos en eso en la empresa lo intentamos hacer, nos chocamos, pero se trota. Damián, Sí. una pregunta, un comentario. Bueno, primero te felicito por poner la cara por el maestrando y por ayudarlo. Una tarea a la que le escapamos varios, digamos, de seguir los trabajos después de la universidad de grado, digamos. Un comentario, o sea, a mí me encanta el tema de la teoría de agencia, el gobierno corporativo. El problema eterno es, porque debajo de esas empresas que has puesto ahí, están todas las que no cotizan. O sea, y son todas pymes. Entonces, el problema eterno es cómo sacarle información a esas empresas. Fíjate, la resolución de la Comisión Nacional de Valores lo plantea, ¿sí? O sea, te dice así de costadito, bueno, pero esto también lo pueden hacer las que no cotizan, pero el gran problema es cómo le sacas información a esa empresa para tratar de hacer algo serio, digamos, medianamente serio. Ese es un problema, digamos, a esto. Lo segundo es un comentario y una pregunta. Yo estoy como jurado en esa maestría, como jurado externo, digamos, yo ya he mandado el informe, pero ya que estás vos en el tema, te hago una pregunta que vos la has puesto ahí, has puesto el slide. En base lo has comentado, pero no me queda claro en base a qué determinan esa puntuación para ver, porque me parece un trabajo monstruoso, me ha parecido leer las prácticas y ver si la aumentó en algún porcentaje para decirle tiene un punto, medio punto, nada. O sea, esa es la parte que digamos, me gustaría, no sé si lo hizo él solo, si vos lo has ayudado en el tema. Sí, lo hizo él, es decir, hay que bajar todas las respuestas y ver en las respuestas si comenta que realmente cada ítem lo contestó y lo contestó con fundamento. O sea, acá tratamos de mirar que las respuestas estén y que estén con fundamento. Hay algunas, por ejemplo, que no responden. Cuando no responden, el punto es 0. Cuando responden y la respuesta es muy escueta, entonces cualitativamente le pusimos 0,5. Es decir, lo evaluó él y él me consultó en algunos casos particulares cómo lo evaluaría y coincidíamos. Es decir, si alguien... Hay casos donde, después si querés en particular lo charlamos, pero hay casos puntuales donde la explicación es súper escueta, algo dice pero no dice tanto, entonces le pusimos 0,5, porque entendemos que algo respondió bien. Cuando la respuesta era totalmente nada que ver, era 0 puntos. Se analizó un poquito cualitativamente también. Eso para cada respuesta. Y una sola preguntita más. ¿Eso ustedes plantearon o visualizaron la forma de hacerlo estadísticamente? Y no así de manera casera, digamos, como muchas veces tenemos que trabajar. No, si vos querés hacer, es decir, tenés que buscar las palabras claves y lleva más trabajo de proceso, porque tendrías que decir en la respuesta, esta palabra que decía la recomendación, ¿la usaste o no la usaste? Pero a veces la palabra sola no entendés el contexto. Si hizo mucho trabajo, lo que tuvo que hacer, y que es un trabajo súper arduo, es bajar cualitativamente, porque tenés que bajar el texto de cada propuesta de cada uno. Pero bueno, por ejemplo, ahora otro alumno estoy tratando de hacer de que se concentre en los 10 últimos años para comparar con las dos metodologías para un sector bancario, nada más. Pero la verdad que es todo mérito del maestrando. Damián, siguiendo Sí. con la misma pregunta. Lo que verificaron es lo que ellos, con lo que cada empresa decía. Sí. No si lo que decía, porque yo puedo contestarte y contestarte, sí, lo estoy cumpliendo, avancé, todo, pero ustedes no verificaron si eso era realidad o no. No.
No llega. Lo que sí, lo que ha mejorado en esta última respecto de la anterior es que ahora la calidad de la respuesta son más completas. Ahora te pide que expliques un poco más cada una, no solamente decir lo cumplo o no. Entonces, es más explicativo. Entonces, es un poquito más, si querés, supuestamente confiable. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Yamem. Bueno, y queda ahora el aplauso, por supuesto.